Buenos días, señor ministro. Tenemos aquí un Real Decreto cortito, un Real Decreto ad hoc, realmente, que creo que implica tres problemas, o al menos abarca tres cuestiones que nosotros creemos que son conflictivas. Primero hay una de naturaleza democrática, luego hay otra de naturaleza procedimental y finalmente hay otra de naturaleza política que a nadie se le escapa. Comienzo por la primera. La primera tiene que ver con el reparto, la distribución de recursos y de poder dentro del seno de las empresas, es decir, la distribución de la capacidad de decisión dentro de los diferentes agentes sociales y económicos dentro del seno de una empresa. Nuestro grupo, nuestra tradición política, siempre hemos defendido la democracia económica y hemos defendido que era necesario profundizar en la capacidad de los diferentes sectores de una empresa, especialmente y particularmente los trabajadores, en la toma de decisión de las propias empresas. Sabemos que en la historia de la propia empresa hemos visto cómo los administradores se habían emancipado, por decirlo de alguna forma, de los socios o accionistas en determinados momentos históricos y cómo ha habido siempre intentos de que al final estos administradores no pudieran ir por libre de la voluntad de los socios y accionistas. Pues bien, este decreto se circunscribe a ese contexto y lo que hace es retroceder. Lo que hace es retroceder porque concede un poder especial, un poder aumentado, un poder mayor a los administradores sobre los socios o accionistas minoritarios. No solo ya no habla de la posibilidad que a nosotros nos gustaría de cómo los trabajadores de cada empresa tienen capacidad también de decidir, sino que se les retrae, se les deduce la capacidad también a los socios y a los accionistas. Esto es un problema, digamos, de carácter democrático en el seno de la empresa, que no es solo preocupante para nuestro grupo, sino que también es preocupante para determinadas asociaciones, como usted conoce bien, como por ejemplo ADICAE, que ya ha protestado frente a esta circunstancia. Pero es evidente que no es la parte más llamativa del decreto. Hay un elemento procedimental añadido y es que no parece que se justifique la urgencia de un Real Decreto de estas características. No parece que entre dentro de la categoría de excepcionalidad ni de urgencia. Es obvio que responde a una demanda empresarial ad hoc hecha al Gobierno y al Partido Socialista, que parece que también forma parte de este acuerdo, el acuerdo de este Real Decreto. Una demanda empresarial muy concreta que, digamos, podría venir, por poner un ejemplo, de la Caixa, que descuelga un teléfono, llama a determinados actores políticos del Gobierno y también de la oposición, del Partido Socialista, para decirles: tengo un problema, puede que pierda dinero, hacedme, por favor, un decreto a la carta. Y el Gobierno le hace caso, se pliega a sus demandas. Y esto es un problema procedimental también, porque lo que argumenta la Caixa es fundamentalmente que puede perder dinero en un conflicto como el catalán. ¿Qué va a ocurrir aquí en el futuro cuando otras empresas, o la misma la Caixa, pueda venir, llamar al Gobierno y decirle: resulta que el derecho a huelga limita en el futuro mis beneficios empresariales? ¿Por qué ustedes no me hacen un decreto? Es decir, aquí lo que tenemos es un problema procedimental y democrático también, y es cómo el Gobierno cede a las demandas empresariales que pueden estar o no justificadas, y ahora hablaré de ello, en favor de determinadas empresas con nombres y apellidos, como todos y todas conocemos. Hay una convergencia de intereses, a nuestro juicio. Al Gobierno le interesa que se cree un clima político de propaganda según el cual las empresas se marchan de Cataluña, y a determinadas empresas catalanas le interesa un decreto que pueda justificar sus decisiones hechas de esta forma. Creo que esto se aproxima más a los procesos del siglo XIX, en el que las grandes empresas o prácticamente los aristócratas le exigían al Gobierno una medida y esa medida se aplicaba de forma directa, que a un comportamiento democrático del siglo XXI. Pero claro, la Caixa argumenta la inestabilidad económica resultado del problema y del conflicto en Cataluña, y de ahí se argumenta la urgencia. Nosotros creemos que los independentistas están equivocados, tienen una posición legítima, pero creemos que están equivocados. Sin embargo, no se les puede culpar de todo, no se les puede culpar de la inestabilidad económica. La inestabilidad económica es el resultado de la falta de diálogo, de la falta de cauces políticos, de la falta de instrumentos para resolver los problemas. Y se está intentando utilizar con este decreto un arma económica
en esa disputa. Y esto es verdaderamente peligroso. Nosotros podemos entender que las empresas financieras puedan tener miedo al pánico bancario en un momento de incertidumbre. Puede estar hasta justificado, aunque, por decir la verdad, usted podría haber salido y decir no va a pasar absolutamente nada y detener ese pánico bancario hipotético. Pero, en cualquier caso, lo de las entidades financieras puede tener incluso un pase. Pero lo que no tiene sentido es que haya un cambio meramente administrativo de empresas de fabricación de automóviles o incluso de hoteles, argumentando simplemente que hay una estabilidad económica. Es a todas luces evidente que estamos en un proceso de propaganda política en el que el Gobierno ha descolgado a su vez también unos teléfonos para pedirle a determinados sujetos empresariales que les ayuden a contribuir en un clima que puede ser usado de forma propagandística, es decir, un arma más para los objetivos políticos del Gobierno. Creemos que es un problema. Eso es un problema evidente que no tiene razones jurídicas y que no tiene razones económicas tampoco y que nos lleva a un problema mayor, que es el hecho de utilizar todo tipo de instrumentos para evitar lo que sería la solución más sencilla. Y termino ya, para dejar a mi compañero que pueda proseguir con la argumentación. Termino ya. Señor Guindos, si hubiera cauces políticos, si hubiera diálogo, si hubiera un espacio razonable de sentido común, democrático, para resolver problemas de naturaleza política, no habría esta inestabilidad económica, no haría falta este decreto, no haría falta esas fotos, no haría falta descolgar teléfonos y el Gobierno no le debería un favor más a la Caixa, que eso nos compromete a todos y a todas. Muchísimas gracias.